De introducción. Hoy vamos a hablar sobre cómo cambiar de sector y si nos da algo de tiempo es cómo cambiar de área laboral y cargo con éxito. Hay distintas variables que tenemos que saber manejar y que hoy voy a hablar de estas variables. También cómo vamos a superar los mitos o las dudas que pueden tener los empleadores de contratarte si vienes de otro sector y también cuál puede ser la mejor forma de buscar trabajo si cambias de sector precisamente. Algo que me encantará también hablar es sobre cómo piensa un reclutador cuando se encuentra con un currículum de una persona de otro sector y cómo vamos a preparar un currículum para esta persona. Vamos a ver por acá, así que dígame por favor que todo está bien. Esto sí, solamente veo que Juan me dice que sí, que está todo bien. Así que, o por favor dime dónde estás conectado, dónde estás conectada, de qué ciudad me ves. Al mismo tiempo, ya aquí tengo la presentación, ya voy a compartir lo de la información. Estoy reanudando las cosas porque, como cualquier cosa puede ocurrir en vivo, precisamente se había caído todo. Tengo ahora acá varias personas conectadas. Listo, vamos a ver. Saludos. Dime por favor en qué parte. Y si me logras escuchar. Ok. Vamos a ver que está todo esto correcto. Andrés nos saluda desde Trujillo. Juan nos saluda desde Argentina. Buenísimo. Ahora ya me están confirmando que está todo perfecto. Ahora, vamos por partes. Ya que está todo bien, vamos a comenzar. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a explicar las variables que influyen a la hora de buscar trabajo. Mira, normalmente la mayoría de las personas que se ponen en contacto conmigo lo que quieren es trabajar su currículum, saber cuál es la mejor plantilla para que le gusten los reclutadores cuando la búsqueda de empleo no es eso, ya que para que tú puedas conseguir empleo necesitas pasar como 3 etapas. La primera, obviamente, debes construir un currículum que sea interesante para los reclutadores o que le dé la respuesta que los reclutadores están buscando o sea relevante para un empleador, que es el que obviamente toma decisión en la parte final. Y si vas a postular una vacante de empleo, que sea capaz de superar un ATS, que es Applicant Tracking System. El Applicant Tracking System analiza tu currículum en búsqueda de información que necesita un reclutador y en función a esto se lo muestra. Si no cumple con los requisitos que está buscando un reclutador, entonces lo cancela, es decir, lo elimina de manera automática. Entonces, un currículum debe ser capaz de superar estos 3 niveles. Y de esto he hablado un montón. Pero ahora, un currículum es solamente un porcentaje de tu búsqueda de empleo. Puede ser un 20 o un 30%. Un currículum no es suficiente porque no es que porque tú hagas 2 modificaciones al currículum, todas las empresas del sector van a venir a buscarte. No. Necesitas buscar forma de que tu currículum llegue a las personas adecuadas. Porque si no, entonces este currículum se va a quedar solo. No lo va a ver nadie. Por lo tanto, aquí es donde entra en juego mi búsqueda. ¿Cómo voy a ser visible? ¿A quién voy a llegar? ¿Cómo me voy a presentar? ¿Cómo hago para que luego vea mi currículum? Y que este currículum, cuando ya lo tiene en la mano, diga, es interesante, quiero hablar con esta persona. Entonces, cuando tú combinas estos 2 factores, ahí es donde entra en juego la última parte, que es la entrevista. Y en la entrevista yo tengo que ser capaz de hacerle entender a la persona que tiene que trabajar conmigo. La persona tiene que decir, oye, esta es la persona con la que me va a apoyar para alcanzar los objetivos o solucionar el problema que yo estoy teniendo ahora. Por lo tanto, tu búsqueda de empleo se basa en superar estos 3 factores. No es solo la construcción de un currículum. A menos de que tengas un currículum de un perfil de alta demanda, no sé, sea desarrollador full stack o que sea arquitecto de datos, pero o que seas médico especialista o enfermero. Eso que son esos tipos de profesiones que tienen mucha demanda. Pero si no estás dentro de estos tipos de perfiles, debes combinar estos 3 factores. Importante. Ahora, continuando acá. Me adelanté. Yo soy Luis Prado, yo soy asesor laboral, soy consultor de marca personal, tengo experiencia en varios países de Latinoamérica, en Estados Unidos y también en España, que es donde yo vivo actualmente, vivo en Ciudad Real, y he trabajado tanto para instituciones, centros de posgrado, universidades y varias empresas, y también he hecho colaboraciones con varias agencias de reclutamiento y de outplacement también.
Desde mi perfil de LinkedIn tengo más de 77.000 seguidores en esta plataforma, la red social profesional más grande del mundo, y constantemente estoy hablando de estas temáticas. Como la temática de hoy es cómo vamos a cambiar de sector, no hay una respuesta simple, no hay como una receta mágica, sino que hay varias cosas que yo tengo que considerar para construir primero un currículum y segundo para buscar empleo, para hacerle llegar este currículum a la persona adecuada, como lo expliqué hace un momento. Por lo tanto, la primera etapa es cómo lo construyo. Iremos por parte. Primero, vamos a ponernos en la perspectiva del reclutador, del empleador. Imagínate, y esto me ha ocurrido mucho, yo he asesorado ahora a bastante personas que son del sector petrolero, pero por la caída del precio del crudo y la suspensión de varios proyectos, hay muchos que están buscando empleo para otros sectores. Por lo tanto, requiere que estas personas se replanteen su currículum y su búsqueda. Te lo digo como un ejemplo. Ahora, ¿cuál puede ser el principal problema? Vamos a verlo desde la perspectiva del empleador. Imagínate que yo sea un reclutador del sector de energía no renovable. Aplícalo al sector donde tú quieras buscar empleo. Y me llega un currículum de una persona del sector petrolero. Y en su currículum me dice que ha trabajado en onshore, offshore, que ha trabajado en una maquinaria que es exclusiva del sector petrolero. Entonces, todo lo que me habla del sector petrolero, ¿qué puedo pensar yo? Que esta persona está buscando empleo acá y porque no consigue empleo en otro sector. Y número uno. Y número dos, que yo no sé si esta persona puede aplicar lo que ha hecho en otro sector aquí. No soy adivino. Y eso obviamente va a ser un problema para que quiera cambiar de sector. ¿Cómo le hago yo entender que yo puedo hacer lo que hago yo aquí lo puedo aplicar en el otro sector? Eso solamente lo sabes tú. Así que yo necesito primero es identificar qué es lo que haría un profesional en mi área, en otro sector. Debo también dejar de hablar de mi sector y tengo que hablar y de la maquinaria o equipo que yo manejo y utilizar habilidades transferibles. Hablar de cómo lo que yo sé lo puedo aplicar en el otro. ¿Cómo? Por ejemplo, supongamos que en el sector petrolero está la maquinaria X, Y, Z, para no entrar en detalle. Yo me encargo de operar y darle mantenimiento a la maquinaria X, Y, Z. Si el reclutador ve que hago esto, pero ve este término X, Y, Z, va a decir, es de otro sector. Pero en cambio, si yo le digo, yo sé hacer mantenimiento y operación en distintos tipos de maquinaria, entonces ya lo veo con ojos distintos. No te encasillo, no digo yo desde otro sector, sino que, oye, quizás lo que él sepa se puede aplicar acá. Faltaría preguntarle. Y probablemente te puede ocurrir de que en la conversación con el reclutador o con el empleador tú le hagas entender de que esta maquinaria es fácil, esta maquinaria yo la puedo manejar. O inclusive si tú eres un especialista quizás de marketing, un gerente de marketing del sector de banca y vas para el sector de construcción, siempre utilizo estos ejemplos, y resulta que se hace lo mismo, entonces deja de hablar de lo que está haciendo tu sector y comienza a explicar todas aquellas cosas que se pueden hacer en el otro. Por lo tanto, un primer punto con el que debes comenzar es buscar vacantes de empleo en el sector donde a ti te interesa buscar empleo. Y comenzar a ver, mira, y hacer una especie de checklist. En mi currículum yo digo que hago auditoría interna. Bien. Y aparte de esto hago evaluación de procesos. O sea, yo sé hacer evaluación de procesos, pero mi currículum no lo dice. Y en el otro sector lo están pidiendo. Si yo no lo digo en mi currículum, en el otro sector no lo van a adivinar. Y mientras yo no le diga algo, va a ser peor. O sea, van a seguir diciendo de que hay muchas cosas que se pueden manejar de forma diferente o no se manejan en el otro sector. Entonces te van a cerrar la puerta sin darte la oportunidad. Entonces yo tengo que partir de que el que vaya a analizar mi currículum no es un adivino, no es una adivina. Y tengo que hacerle entender de que sí puedo aplicar lo que yo sé allá. Entonces, lo primero que tengo que es identificar las habilidades que puedo hacer. Y lo segundo es dejar de hablar de mi sector, de mi proceso, de la maquinaria o equipos que yo manejo y comenzar a hablarlo de forma general. Por ejemplo, en vez de decir
de que yo hago, no sé, reparación de gafas. O sea, hago reparación de gafas. En vez de decir reparación de gafas, digo es reparación solo, reparación de distintos tipos de equipos. Es decir, dejar de hablar de cualquier característica que hagan que me encasillen. ¿Ok? Ese sería el segundo punto que tú debes aplicar en tu currículum. Número 3, hablar de lo que podemos hacer en el otro sector. Y esto se trata es de identificar cómo todo lo que he hecho yo se puede aplicar. Y allí es donde yo voy a hacer la combinación de estos 3 factores en mi currículum, haciendo una especie de checklist, combinando estos 3 factores. Si soy capaz de hacer esto, me van a dar la oportunidad. Sin embargo, aquí hay un cuarto punto que está en rojo, y eso tiene que ver con la forma como voy a buscar empleo. Acá yo te recomiendo que cuando tú cambies de sector debes contactar con las empresas de forma directa y no con el reclutador. Y para llegar a esta conclusión necesito llegar al segundo punto. Es cómo toma decisión un reclutador. Ups. ¿Cómo toma decisión un reclutador? Esta pregunta es interesante. Normalmente el reclutador es evaluado por la calidad de la persona que se va a contratar, número 1. O sea, tiene que ser la persona adecuada que está buscando el empleador. Si se encuentra el empleador, contento, número 1. Número 2, que no vaya a dar problema. Ok. Número 3, que dure el tiempo suficiente. Porque si la persona la contrató y se va a los 2 meses, es un buen candidato o candidata, y se va a los 2 meses, entonces yo tengo que volver a hacer la contratación y ese es trabajo perdido. Por lo tanto, una gran duda que puedo tener yo es cuáles son las motivaciones que tienes tú para trabajar en mi sector. Entonces, cuando digo de cómo tomo decisión o cómo toma decisión un reclutador, hay muchos factores que los reclutadores tienen en cuenta para cumplir con esto que te estoy diciendo. Que sea una persona que se pueda adaptar, que sea una persona que pueda cargo como tal, que conozca el sector, que tenga la experiencia que se esté necesitando y que tenga la motivación para trabajar en ese tipo de empresa. Hace unos días, unas 2 semanas, yo había hecho una encuesta donde les pregunté a la gente que si le ha ocurrido de que te han descartado a los pocos minutos de postular. Y de 637 votos, tuve el 65%, como que sí les ha ocurrido. A la gente le descarta automáticamente. La pregunta es, ¿cómo ocurre esto y por qué ocurre esto? Ocurre porque los reclutadores no se pueden dar abasto ante la cantidad tan grande de personas que postulan a una vacante de empleo. Y es muy común para un reclutador encontrar perfiles que no se ajustan al puesto, pero aún así postulan. Como eso operativamente es mucho trabajo, el reclutador usa una plataforma que clasifica los currículums y le va a mostrar a aquellos que cumplen con sus requisitos. Ahora, ¿por qué traigo yo a esto? Quiero explicarte por qué a través de un reclutador es complicado abrir la oportunidad de cambio de sector. O sea, no es que te voy a decir, no, esto es así, no, te voy a explicar por qué. Para luego que tú puedas tomar mejores decisiones. Por cierto, quiero hacer un pequeño paréntesis. Déjame ver cómo va por aquí. Quiero ver alguna pregunta. Daniel y Juan me dicen que buenos días, saludos. Perfecto. Continúo. Entonces, esta plataforma clasifica tu currículum, entiende qué es lo que está pidiendo y en función a esto te puede descalificar. Ahora, ¿qué puede ser? Te voy a explicar cómo el reclutador lo puede y con un caso real. Si yo reclutador, llega el gerente del área, supongamos que quiero buscar un coordinador de marketing. Me dice, necesito contratar a un coordinador de marketing que tenga experiencia en banca. Ok. Yo le voy a pedir a la plataforma, yo reclutador le voy a pedir a la plataforma que me muestre, como el jefe me está pidiendo, que deba tener 3 años de experiencia en el sector bancario como coordinador. Y esto es algo que la plataforma me pide. Si postulan para la vacante 300 personas, basta con que yo le diga lo siguiente: 3 años de experiencia en el sector banca, 3 años de experiencia al menos como coordinador. Cuando me va a dar la mayoría, en otras palabras, si tú si tú estás en otro sector, a través de este filtro automático te van a descartar y no te van a dar esa oportunidad, ya que el reclutador le va a dar preferencia a aquellos que sí tengan experiencia en ese cargo.
Así que si no tienes esa experiencia como coordinador, te van a descartar. Si no tienes experiencia en ese sector, también te va a descartar. Si no estás en la ubicación donde vas a postular la vacante, también te va a descartar, porque esto forma parte de las características que tiene este filtro. Esto lo explico en el curso que tengo de empleabilidad, que es un curso donde yo explico cuáles son las 4 mejores técnicas a la hora de buscar empleo. En un momento también te lo voy a mostrar para que lo conozcas con detalle. Y allí es donde yo hablo sobre el mercado oculto de trabajo, que fue un estudio que hizo ADECO, donde encontró que el 75% de las vacantes de empleo se manejan internamente, y esto hace que el mercado público, todas las vacantes de empleo se colapsen, porque la gente no sabe identificar estas vacantes ocultas. Todo el mundo postula, inclusive estas vacantes a donde no está alineado, y ante una avalancha de personas que postulan, los reclutadores utilizan este tipo de software que descarta a la gente. Entonces, si tú quieres cambiar de sector, evita completamente esto, porque el reclutador, si tiene a una persona que cumpla con el requisito, te va a descartar. La única razón por la que pudiera darte la oportunidad sería si no consigue a la persona del perfil que le interesa. Entonces, es así, es decir, si el reclutador lo evalúa, o sea, y regreso con el mismo ejemplo, si el reclutador lo evalúa por el tipo de persona que va a contratar y por el tiempo que vaya a durar, una gran duda que puede tener el reclutador es por qué la persona está postulando si es de otro sector. Entonces, si yo tengo 2 personas, quiero contratar a alguien del sector bancario, pero tengo una persona del mismo sector de banca y otra persona que sea del sector no sé, de construcción, siempre utilizo este ejemplo. Entonces, yo le voy a dar preferencia al de banca, porque yo sé que al menos esta persona, primero, tiene experiencia, y segundo, al menos como tiene ese tiempo trabajando allí, al menos debe sentirse cómodo en el sector bancario. Con el otro perfil yo tendría dudas. Yo no sabría, oye, y si no le gusta este sector, si no se siente bien acá en el tipo de empresa o este tipo de actividades, y si las actividades que ha realizado ya son diferentes y no me rinde lo suficientemente bien, el empleador me va a tener que decir de que tenga que buscar a otra persona, o si sencillamente la persona está buscando empleo porque no logra encontrar en un área donde realmente le apasiona, y resulta que le contratamos, pero la persona consiguió un empleo en el sector de construcción, que es donde sí quiere estar, y se me va, entonces tengo que volver a empezar. Por lo tanto, esta duda es algo que va a estar latente, inclusive patente, en el reclutador, y eso va a hacer de que nos descarten de manera automática. Estuve hablando del curso se llama Potencia tu empleabilidad. Ese curso lo vas a ver desde acá en cursosneurocoaching.com. Déjame ver por acá. En el curso te explico cuáles son las 4 mejores técnicas a la hora de buscar trabajo que se alinean directamente al mercado oculto de empleo, que es, por ejemplo, lograr que la gente te refiera, o a través de compañías objetivos, como identificar los tipos de empresas de manera directa, o con los empleadores que toman la decisión. ¿Por qué por qué viene esto? Porque en la mayoría de los casos una empresa no acude a un reclutador, ya que pasar por un reclutador es pasar por un proceso más largo y exhaustivo de evaluaciones. Si has pasado por por un reclutador, te habrá dado cuenta de que has tenido que pasar por 3 hasta 5 o más evaluaciones, porque el reclutador debe asegurarse de que es el mejor. La práctica evaluación tras evaluación. Entonces, cuando una empresa contrata de manera directa, o sea, a través de un referido, que hay alguien que diga, mira, yo conozco una persona que se llama Luis Prado, podemos trabajar con él porque yo le conozco, es una persona de confianza. Entonces la empresa se salta esa cantidad de evaluaciones y ya le entrevista y le contratan y ya. Por esto es una de las principales formas en las que las empresas hacen las contrataciones, y cuando no logran encontrar ese candidato de manera interna es cuando lo publican. Y allí es donde entra esta avalancha de personas que están postulando, lo consiguen, y es donde se me hace mucho más difícil quedar. Si cuando postulo una vacante tengo otras personas que sí cumplen con ese requisito, me van a descartar de manera inmediata. Así que, por lo tanto, yo te recomiendo que vayas directamente al que toma la decisión para tú convencerle, porque con un reclutador va a ser complicado. Te acabo de dar todas las razones por las que un reclutador te va a poner una barrera sin siquiera ver tu currículum, y aunque vea tu currículum todavía va a estar con las dudas. Entonces,
La recomendación es que apuntes a una de estas 4 técnicas que están acá, es el curso Potencia tu Empleabilidad. Nosotros tenemos una plataforma de cursos, se llama cursos.cneurocoaching.com. Al acceder a ver cursos, vas a encontrar varias clases, más de eso lo voy a compartir también acá en la URL. En la URL de este curso está el curso Potencia tu Empleabilidad de un valor de 79 euros. Y aquí te explico, eso es 5 horas. Aquí explico tanto cómo construir un currículum efectivo, cómo presentarte a reclutadores y cómo superar la entrevista. Estas más de 40 clases, creo que son 51. Te explico las 4 mejores técnicas que van directamente al tomador de decisión. Cómo buscar empresas, cómo presentarte a este tipo de personas. Número 2, cómo tener acceso a base de datos, inclusive empresas, identificarlas por geolocalización y hasta te doy base de datos, hasta buscar empresas por sector, por área, hasta por tamaño de empresa o industria, lo que tú quieras. Y también cómo hacerte que la gente te refiera a su trabajo y superar la inteligencia artificial. Lo que te acabo de explicar, que te descarta inmediatamente. Aquí en la técnica 4 te explico cómo superarla. O sea, tienes todas las técnicas necesarias para que tú sepas cómo superar cualquier tipo de barrera y que se complementa con lo que estoy explicando en este stream, en este live que estoy haciendo hoy. Tiene un valor de 79 euros. Eso lo tenemos hoy. Su valor está en 197 euros. Será como 230 dólares. ¿Cuánto lo tiene? Esto es una plataforma automática. Te permite acceder a toda la serie de recursos de manera directa a través de tu usuario, y van a haber secciones en donde yo mismo voy a analizar tu currículum, yo mismo voy a analizar tu mensaje de presentación y me puedes hacer cualquier pregunta a lo largo de todo el curso. O sea, va a tener un contacto directo conmigo. Esta es una oferta que estamos teniendo hasta por 5 horas. De todas formas, te lo voy a poner acá. Esto es de manera automática. Lo voy a poner junto con el curso en un momento. Esto correcto por acá. Ah, con razón, no se logra ver. Voy a compartir acá la pantalla. Casualidad, yo compartiendo no se mostraba. Este es el curso Potencia tu Empleabilidad, tiene más de 50 clases, tiene distintos módulos. En el primero es donde yo te enseño cómo construir un currículum, luego presentarte con reclutadores y empleadores, luego cómo superar la entrevista de trabajo, luego las 4 mejores técnicas a la hora de buscar trabajo. Aquí es donde yo te explico las 4 mejores técnicas, y también como material extra te doy una explicación a cualquier situación que pueda ocurrirte a la hora de buscar trabajo. Esta página, y tiene un valor de 79 euros. Esta URL lo puedes encontrar acá como cneurocoaching.com/curso, empleo y cómo buscar trabajo. Está en descuento ahora, tiene esta duración por lo que va a durar este curso. Esto lo voy a poner acá para que puedas aprovechar el curso, por cierto. Continúo. Vamos a ver. El problema a la hora de buscar empleo a través de un reclutador está en que este reclutador va a utilizar una serie de palabras clave con lo que te van a encontrar. Si va a buscar a alguien de banca, va a identificar a alguien que tenga la palabra banca o bancario o agencia, todo aquello que haga que se alinee a lo que está buscando ese empleador. Por lo tanto, es complejo, y ellos utilizan este tipo de plataforma que intenta hacer un match con la vacante. Si tienes un porcentaje que va por encima del 80, te va a mostrar el reclutador. Y si tienes menos, entonces te va a descartar. Por lo tanto, yo necesito saber exactamente cómo el reclutador lo puede estar buscando y así ajustarlo lo más posible a lo que necesita. Pero siempre y cuando pueda llegar a ese porcentaje, ya que si llegas a un porcentaje que sea muy bajo, el reclutador ni siquiera te va a ver, porque exclusivamente va a buscar el tipo de perfil que necesita. Entonces, ¿cuál puede ser la mejor forma de buscar empleo? De nuevo, directamente al empleador, ya que aunque tú hagas todas las modificaciones que te voy a explicar o que te he explicado en el currículum, aún así vas a tener a 2 tipos de perfiles que van a estar por encima de ti en la preferencia del reclutador, que es aquella persona que tenga la full competencia que necesita para el puesto, es decir, tenga los años de experiencia, maneje el producto, maneje el equipo, conozca el sector. Esos son puntos que lo van a poner por encima y va a preferir a esta persona. E inclusive alguna persona que no tenga el full competencia, pero un alto porcentaje, también te va a llevar la delantera. Así que, en conclusión, no te recomiendo buscar a través de portales de empleo ni a través de reclutadores para cambiar de sector, a menos de que identifiques que tu perfil
aunque seas cambiando de sector, en ese mismo sector no encuentren ese perfil. Si es así, es posible, es muy posible, pero eso va también a depender de ti. Eso nos lleva a la segunda. Si no es el reclutador, ¿cuál puede ser la mejor forma? Ya lo he explicado, la persona que toma la decisión de forma directa. Te voy a explicar. Hace unos días, eso fue hace unos 5 días, a través de mis 2 perfiles de LinkedIn, le pregunté a la gente cuál ha sido la primera forma en cómo ha conseguido empleo. Y en la primera encuesta, con 681 votos, el 45%, la mayoría, mencionó que a través de referido, seguido con un 25% por un reclutador y luego otro 25% con el empleador de manera directa. Si sumo estas 2 formas, referido con el empleador, eso es mercado oculto de trabajo. La mayoría se contrata por este medio. Otro es que sean más variables. Esto mismo, hay una encuesta también que tuvo 73.000 visualizaciones y tuvo 2.000 votos, en donde también esto se repite por un referido. Si tú contactas a personas que puedan estar trabajando en el departamento a que tú apuntas, supongamos que eres analista de marketing o jefe de marketing, ¿con qué personas puedes contactar si vas a evitar a los reclutadores? Con el director de marketing, con otros gerentes de marketing, con coordinadores de marketing, las personas que estén en el departamento y que de una u otra forma o te puedan contratar, ya que pueda ser tu jefe directo o jefa directa, o te pueda referir, ya que pueda ser alguien que tenga un cargo similar al tuyo, o inclusive alguien que esté subiendo de puesto, que sea gerente de marketing y lo vayan a subir a director y necesitan cubrir esa vacante y casualmente se ponen, bueno, te tiene como contacto y te puede presentar. Entonces, la mejor forma, y es algo que no es que diga yo, ya te mostré un estudio que es del estudio de ADECO, que menciona el mercado oculto de trabajo, y también hice una encuesta donde tengo una gran cantidad de personas que han votado, que han dicho cómo han conseguido empleo, y aquí me menciona referidos. Necesito llegar a este tipo de personas. Pero también pregunto cómo la gente busca empleo y la mayoría postula vacante. Así que, de nuevo, no te recomiendo hacer esto. Apunta al mercado oculto de trabajo, que es donde vas a tener más oportunidades. Esta es la mejor forma de buscar trabajo. Entonces, como tarea, como punto importante, evita a los reclutadores, busca a otros empleados, jefes directos o dueños de empresas. Esto va a ser un punto importante. Ahora, ¿qué situaciones me puedo encontrar? Por cierto, esta parte de llegar a estos 3 tipos de personas lo explico en el curso Potencia tu Empleabilidad. Te explico cómo identificar empresas según el sector. Más de 140 sectores puedes identificar. Si a ti te interesa buscar empleo en el sector financiero, te va a mostrar, supongamos tú estás en Madrid, tú le puedes pedir a la plataforma cuántas empresas del sector financiero se encuentran en Madrid y te los muestra. Puedes pedirle inclusive, muéstrame empresas de ese sector que tengan entre 50 a 500 empleados y te lo va a mostrar para que tú de una vez te puedas presentar con esta gente. Inclusive, también a través del curso te explico más, llego aún más. Te puedo decir, bueno, quiero buscar empresas de ese sector, del sector bancario, y al mismo tiempo quiero ver cuáles son todas las personas del departamento de marketing. Y lo vas a ver, te vas a presentar con todo. Entonces, todas estas herramientas para que tú tengas que postular a vacantes de empleo, lo vas a encontrar aquí siempre y cuando, obviamente, te vas a que dejar de hablar de tu sector, hablar de habilidades transferibles, ¿ok? Y explicar cómo eso le puede ayudar o se aplica a su departamento, al otro sector. Y si te presentas con esta persona, tenlo por seguro que sí te van a prestar atención. Importante. Y por último, ¿qué situaciones o qué tipo de situaciones me puedo encontrar? Ahora, antes de llegar a esto, que es la última etapa, aquí yo necesito manejar variables. Antes de llegar a esto, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es tu situación y cuál es tu objetivo? Si tú te quieres cambiar de sector, dime qué sector te vas a cambiar y qué cargo tienes. Dime alguna pregunta o mencióname alguna pregunta para yo responder a lo largo de este streaming o de este live que tengas en materia de cambiar de sector o cambiar de cargo o cambiar inclusive de área para yo poder orientarte. Para mí esto es importante, ya que la última parte es donde yo voy a explicarte si aplica o no o qué condiciones tú tienes que tener en cuenta. ¿Ok? Voy. Si tú vas a cambiar de sector, ten en cuenta de que hay más de 140 sectores, al menos desde LinkedIn. Y supongamos que si tú eres del sector de petrolero, no vas a cambiar a restaurantes o a hotelería.
porque son sectores mucho que son muy diferentes. A la hora de que tú cambies de sector, necesitas buscar un sector donde exista el suficiente crecimiento, donde exista la suficiente estabilidad o el número de empresas que permitan darte más oportunidades. Pero al mismo tiempo también tienes que identificar algo que permita que tú puedas entrar. O sea, quizás sea de otro sector, pero supongamos, si tú eres del sector petrolero y vas a cambiar a energías no renovables, podrías tener más oportunidad. Si tú, por ejemplo, vienes del sector de alimentos y bebidas, ir a turismo o a hotelería, eso es completamente viable. O sea, perfecto. Si tú estás en el sector bancario y apuntas al sector financiero, perfecto, también se puede aplicar. Entonces, a la hora de cambiar de sector, primero identifica a los sectores, tanto número uno, que sean afines a lo que tú haces. Y número dos, que al menos exista el suficiente crecimiento o estabilidad o el número de empresas donde tú puedas tener más oportunidades. No vaya a ser de que tú vayas a buscar empleo en otro sector, como eres gerente de marketing, vas a cambiar un sector en donde en tu región o en tu ciudad haya una sola empresa. Entonces vas a tener que contactar con esa sola empresa y esa persona tiene. Y si tiene un gerente de marketing, no va a haber forma de que tú puedas entrar, ya que tienen a ese empleado. Y me ha ocurrido a mí muchísimo esto, personas que si buscan en su sector o van a una empresa o van a la otra, y hay veces en las que me he encontrado con personas que tienen una cláusula de que no pueden ir a la competencia y entonces están completamente limitados. Necesitas evaluar esto. No vaya a ser que tú cambies a un sector en el que después de estar en esa empresa no tienes ninguna otra oportunidad de cambiar a otro o se hace más complicado. ¿Ok? Esta es la variable número uno, la recomendación número uno. Antes de continuar, quiero ver si hay alguna pregunta por aquí. Qué raro, no me han hecho alguna pregunta. Vamos a ver el live. Para resumir, hasta ahora, ¿qué cosas he explicado? Número uno. ¿Cómo voy a construir un currículum o cómo voy a transformar un currículum para otro sector? Que las claves eran lo siguiente, y analizo las habilidades que piden en otro sector y me encargo de mostrar las habilidades que yo tengo que se adecúen a ese tipo de vacante. Número uno. Número dos, es dejar de hablar de lo que he hecho en el sector donde yo tengo experiencia. Ese es el número dos. Y número tres es explicar cómo a través de, aunque yo sea de otro sector, yo puedo contribuir a la empresa. Y esto lo hago en una introducción, en una presentación. Esto también lo puedo añadir en el currículum. De forma práctica también lo explico en el curso con mucho más detalle, pero ya tienes un punto por el cual comenzar. Si en tu currículum estás explicando al 100% todos los materiales, procesos que tú manejabas en el otro sector, te van a clasificar y te van a descartar. Otra cosa que he explicado a lo largo de todo este streaming es por qué los reclutadores por qué contactar con reclutadores no es la mejor forma cuando cambias de sector, ya que te van a descartar de manera automática. Esto lo expliqué con ejemplos, he explicado un montón de cosas para que sepas que no es lo mejor apuntar al reclutador ni postular a las vacantes porque por todos lados te van a cerrar la puerta. Y también expliqué cuál puede ser la mejor manera de buscar empleo, que es con los tomadores de decisión o aquellas personas que están en el departamento que a ti te interesa. ¿Ok? También he explicado del curso de Potencia tu Empleabilidad, donde explico todas las características o las cuatro mejores técnicas a la hora de buscar empleo que alinean al mercado oculto de trabajo, que expliqué también, que menciona que el 75% de las vacantes nunca son publicadas. Allí están todos. Vamos a continuar con los dos últimos puntos. Estoy al pendiente de que me puedan hacer alguna pregunta. Por cierto, Aria, mira, no es lo mismo. Imagínate que tú seas gerente de marketing, estás en el sector bancario y te vas a cambiar al sector financiero. Si tú sí vas a cambiar otro puesto y sigues siendo gerente de marketing, te va a ser mucho más fácil a que cambies a otra área, aunque hayas hecho un estudio. Yo me he encontrado con personas también que aparte de cambiar de sector, van a cambiar de área y es algo que difícilmente lo recomiende porque va a ser más difícil. Si de por sí el hecho de que vean, de que vengas de otro sector va a ser un pero, el que además cambies de área va a ser otro pero, que eso sí va a ser muy complejo. A menos de que ocurra la siguiente situación: responsabilidades.
Supongamos, en la empresa donde tú has estado, tu último cargo, tú tenías un mix de responsabilidades. Aparte de ser gerente de marketing, tenías funciones como coordinador de marketing. O sea, tu cargo era coordinador de marketing, pero tenías responsabilidades de gerente de marketing y también manejabas el área de comunicaciones, que es de la empresa. Entonces, se va a cambiar de sector y ahí sí pudieras apuntar a ser coordinador de comunicaciones o gerente de comunicaciones, porque has estado o has tenido responsabilidades similares al cargo donde tú vas a postular. Sin embargo, algo que te recomiendo es hacer una verificación. Si tú vas a cambiar de área, necesitas analizar el área donde tú vas a postular y hacerle entender que aunque tú tenías otro cargo, hacías lo mismo que el área donde tú vas a postular. Pero de nuevo, esto añade una capa de complejidad mayor. En lo personal te recomiendo buscar el mismo cargo para comenzar y después hacer línea de carrera. ¿Ok? Importante. Pudieras replantearte bajar una posición, supongamos eras jefe, pero ahora postulas para coordinador, pero esto tiene muchas variables. Esto sí no te lo puedo recomendar de cero porque tendría que analizar muy bien si es posible o no. O sea, ya que tendría que justificar, tendrías que justificarle a la empresa por qué que tú quieres bajar de puesto, por qué sería un desafío para ti, por qué quieres comenzar de nuevo, y ahí hay más cosas que tienes que añadir en el currículo y la manera como tú vas a manejar la entrevista. O sea, pero en lo personal, mantente en la misma área, va a ser lo más fácil. O cambia de área, justifícalo en el currículo. Que la gente no vea de que aparte de otro sector tienes otro cargo y tienes otras responsabilidades porque te van a cerrar. Aunque no haya sido un reclutador, sea el empleador, no lo va a adivinar y va a decir, mira, es algo completamente diferente y no hace lo que estoy buscando. Pero si tú lo sabes hacer, perfecto, apunta a esto. Y por último, la experiencia. El último valor es la experiencia. No es lo mismo una persona que cambie de sector cuando tiene poca experiencia a alguien que tenga más experiencia. ¿Me explico? Si supongamos tú eras analista financiero de una empresa en banca con 1 año de experiencia o 2 años y vas a cambiar a otro sector, no vas a tener tanto problema. ¿Por qué? Porque estás comenzando, tienes mucho que aprender, tienes una línea de carrera que apenas estás comenzando a desarrollar y el peso o el impacto que tiene tu gestión no es algo vital para la empresa, aunque es importante, pero no es algo vital. Me explico. Cuando una persona es un gerente, supongamos gerente de cuenta, y cambia de sector, la primera duda que tendría el empleador es, ¿yo sería capaz de darle todo el departamento a una persona que no tiene experiencia en el sector? ¿Podría alcanzar los objetivos que estamos planteando? ¿Y qué pasa si no se sabe manejar lo suficiente en el sector? Hay una serie de dudas porque la decisión que pueda tomar va a marcar completamente el desempeño del departamento y obviamente a la empresa. Y necesita estar completamente seguro y es más complicado porque es mayor riesgo. En cambio, si es una persona que es analista, tiene poco tiempo de experiencia, yo puedo decir, oye, tranquilo, no pasa nada, porque tengo varias personas en el departamento, tengo una persona que sí tiene experiencia y le va a estar enseñando. Entonces, no va a haber un impacto tan grande o no va a haber un riesgo tan grande a la hora de contratar a una persona que está comenzando. En cambio, alguien que sí tenga varios años de experiencia es más complejo. Ahora, por lo tanto, cuando me ocurre este tipo de situación, yo más aún necesito hacer networking o llegar a la persona que tomar la decisión y convencerle. Necesito utilizar más herramientas para que me dé la oportunidad y hacerle entender de que sí puedo, aunque sea de otro sector, sí puedo asumir ese cargo. Pero este es un poder de convencimiento. Necesito ser muy convincente y dar todas las herramientas necesarias para que la persona diga, sí, es de otro sector, pero lo puede hacer. Ese que te dé un voto de confianza. Y un voto de confianza a alguien que no conoce es muy complicado. ¿Ok? Cuando tienes poco tiempo de experiencia, es mucho más fácil. Puedes cambiar hasta un sector donde no tenga, que quizás hasta no tenga tanta afinidad donde tú estuviste. Entonces, esto es la gran diferencia. Ahora, puede ocurrirte a ti de que hayas tenido experiencia en varios sectores. Si te ocurre que de repente, hace 5 años trabajaste en el sector retail, después de eso trabajaste en el sector bancario y quieres regresar a retail, es más fácil. Es también más fácil. Solamente que en tu currículum debes asegurarte de que de entrada tienes que decirle, de primero tienes que decirle, experiencia en el sector banco y retail,
en tu perfil de LinkedIn experiencia en el sector banca y retail y hacerle entender de que aunque tengas algunos años sin haber trabajado en ese sector, aún lo conoces, aún lo manejas, aún te puedes desempeñar allí. Y eso lo puedes hacer también, es un poco más fácil a cuando, o sea, la forma más fácil es cuando tienes poca experiencia y cuando has tenido experiencia en otro sector. Puede también ocurrirte de que hagas un cambio, hayas pasado por distintos sectores y buscas un sector nuevo. En lo personal yo te recomiendo primero buscar en los sectores en donde antes has tenido experiencia y después, si no logras encontrar en estos sectores, apuntar en otro sector adicional para que entres en la condición, la segunda condición. Si no, entonces utiliza esto como una carta. Me he adaptado a distintos sectores y lo que yo he aplicado, lo que yo conozco, se puede aplicar al sector donde estoy postulando. Esto puede ser también algo interesante para el empleador, que sería diferente a una persona que haya tenido tenga mucha experiencia, pero toda su experiencia ha sido en un sector en particular. Puede ser un poco más complicado. Puede ser bueno, en comparación es un poquito más fácil porque aquí entra en juego la adaptabilidad. O sea, te vas a poder adaptar y al menos ese rango, esa duda que puede tener el empleador de que estás postulando aquí porque no encuentras en tu sector, ya al menos ya no estaría porque ya has demostrado de que te has adaptado a distintos tipos de sectores. Cada uno tiene sus características. Te recomiendo, para hacer un resumen, en un principio expliqué cómo configurar un currículum para cambiarte de sector en la primera parte. En la segunda parte expliqué por qué no debemos postular a través de vacantes de empleo ni reclutadores, porque nos van a descartar de entrada, sino que la mejor técnica es a través de referidos y contactar directamente con las empresas, y expliqué el mercado oculto de empleo. Y por último, estoy mostrando las variables que debo tomar en cuenta a la hora de cambiar de sector. Que no te ocurra que te planifiques lo mejor o lo suficientemente bien a la hora de tomar decisiones y que no te cierren las puertas. Vamos a ver si hay alguna pregunta en particular. Sí, tengo varias preguntas, cuestiones que me encantan. Déjame ver por aquí. José Roberto me dice: buen día, trabajé 10 años en la industria de oil and gas, técnico electrónico, estoy interesado en cambiar el sector digital, programación, data analytics. Puede ser, wow, estás haciendo un cambio no solamente del sector, sino del área. Habría que analizarlo. Esto puede ser muy interesante, pero no me deja de ser complejo. Es decir, 10 años de experiencia técnico electrónico. En un principio en esta presentación es que tu cargo puede tener muchos matices. Ok, de forma general, de forma muy superficial te voy a decir lo siguiente. Busca un sector donde te sea más afín para comenzar. Y tienes que ver qué es lo que harían los data analytics, los analistas de data, o sea, qué cargos tienen, qué responsabilidades, y explícalo en tu currículum de que tú puedes aplicarlo. Pero ahora no podría decirte, porque tendría que buscar vacantes de empleo, compararlo con tu currículum y hacer una especie de checklist a ver cómo el empleador te puede ver. Esto es complicado. Con las características que tú me lo mencionas, porque estás cambiando de sector y de cargo, esto es complicado, en serio. Puede ser interesante, pero no quisiera decirte algo que pueda ser errado, pero ya al menos a lo largo de esta presentación lo he explicado. Wow, eso es algo interesante para analizar, José. Interesante. Vamos a ver, Juan. Saludos, Carla. Ah, por cierto, yo te respondí, Carla. Estamos en contacto, estoy aquí al pendiente también de que me confirmes y que luego comencemos con lo del curso. Juan Aquiedo nos dice: cambiar de la industria de manufactura alimentaria y pasar al sector siderúrgico es complejo. No te lo puedo decir. Me explico. Yo soy una persona que no te va a decir cómo vas a construir un currículum. O sea, hay gente que te dice: dame tu currículum y yo te lo desarrollo, y eso no se puede, eso es mentira, eso es imposible que a un tercero te pueda hacer tu currículum, porque solo tú sabes a profundidad lo que sabes. Sonará obvio, pero ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que te recomiendo yo? Desde lo que tú conoces, busca el sector siderúrgico, búscalo, busca los cargos de personas que tengan o puestos similares al tuyo y haz una comparación desde tu propia perspectiva. Identifica: mira, lo que hace esta persona, yo lo hago, yo lo hago, y pásalo a tu currículum y asegúrate de que lo que esté en tu currículum sea lo que
para otro sector están pidiendo. Si no llegas ni siquiera a un 70% de los puestos que estás buscando, necesitas replantearte y seguir investigando más puestos. Pero es una cuestión que tú mismo debes decidir, necesitas analizar por tu cuenta, porque puede ser muy complejo, pero si haces esta pequeña práctica, este pequeño checklist, vas a encontrar por ti mismo la respuesta. No te puedo decir, métete el sector siderúrgico, no sé, yo no lo conozco a profundidad. Es más, yo cuando hago un trabajo o una sesión con una persona, yo por lo general hago un estudio del sector, un estudio del cargo, y no es que yo le vaya a construir el currículum a la persona, sino que le hago preguntas. Ajá, falta esto, es esto, lo otro, y la persona por sí misma construye su currículum. Pero no, si hay, en serio, si hay alguien que viene y te dice, ven acá, dame tu currículum, que yo lo transformo, lo pongo espectacular, te está mintiendo y te está vendiendo humo. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Pero bueno, al menos ya te he explicado, ¿ok? Al menos ya te he explicado cómo lo puedes buscar. Diego García me dice, soy contador y he trabajado en el área de impuestos por más de 10 años y quiero cambiar del área de finanzas. He pensado en certificarme en finanzas o hacer un posgrado, pero adicionalmente, ¿cuál sería la mejor forma de cambio? Esto puede ser interesante. Aparte de analizar las vacantes para otro sector, para el cargo que te interesa, además de analizar las funciones, analiza los estudios. Si es un perfil con experiencia, no se puede compensar, es muy complicado compensar experiencia con estudios. Es muy complicado. Los estudios es un complemento. En realidad, una persona puede estudiar algo y olvidársele si no lo practica. Inclusive, una persona puede tener una profesión y dedicarse a otra cosa diferente. A la larga, en conclusión, a la larga la experiencia pesa mucho más. Y si tú vas a postular a un puesto en donde están pidiendo competencias en lo que no tienes experiencia y quieres compensar eso con estudio, puede ser complicado. Lo ideal debería ser es ver qué es lo que tú has hecho en el sector y en tu área para ver cómo se aplica y se pudiera complementar con algunas cosas, pero serían cosas muy puntuales con estudios. Ahí sí se puede, pero necesito analizarlo. Necesito eso analizarlo. Qué interesante. O sea, es decir, la certificación en finanzas sí lo puedes hacer, pero necesitas ver. Todo lo va a determinar el puesto donde tú vayas a apuntar. O sea, y qué tan cerrados pueden ser ellos a la hora de contratar un perfil. Necesito ver contador y he trabajado en el área de impuestos por más de 10 años. No, pero he trabajado en impuestos. 10 años y quiero cambiar el área de finanzas. Contador a finanzas. Pero eso es un cambio de área. Permíteme. Contador, he trabajado en el área de impuestos por más de... ¿Quieres cambiar a finanzas? Tendríamos que ver qué es lo que están pidiendo para... Si pudieras. Pero de nuevo, no lo puedo decir, no te puedo decir. Necesito analizar tu currículum. He pensado en certificarme o hacer un posgrado, pero adicionalmente, ¿cuál sería la mejor forma de cambio? Analizarlo. Ver, porque puedes pasar a coordinador de finanzas o jefe financiero, pero para eso necesitas ver qué es lo que haría un jefe financiero. Probablemente tenga funciones en el área contable, aparte en el área financiera, aparte tenga que hacer otro tipo de actividades muy en particular que a ti te hace falta. O quizás como contador hay un buen porcentaje de las acciones que hace el coordinador financiero y tú sin ningún problema puedes asumir el puesto y eso se compensa con la certificación, si se pudiera hacer, pero lo va a determinar la vacante de empleo a la que tú apuntas. Haz una comparación, busca los distintos cargos en el área financiera. Lo que haría de finanzas, lo que haría el coordinador y otro cargo similar. Identifica y ve cuál de los 3 puestos es el que más se parece a lo que tú has hecho. Para que ese sea el puesto que tú apuntes. Toma esa certificación porque sí te va a ayudar, pero siempre apunta al cargo en el que eso no es un cambio de sector, es un cambio más de cargo. Entonces, y apunta a ese puesto. ¿Ok? Sí, Diego. Sí tienes esa oportunidad. Qué bueno. Vamos a ver acá. Carla nos pregunta. Yo fui jefe administrativo por 10 años en una empresa de seguridad con responsabilidad de selección de recursos humanos. Quiero cambiar a selección de recursos humanos de IT. ¿Cómo podría empezar? Depende. Yo creo que la respuesta es que depende. Mira, de IT necesitamos ver primero es que
¿qué tipo de reclutadores se encargan de IT y qué tipo de competencias muy específicas están pidiendo? Porque hay reclutadores que necesitan ser especialistas. Y esto me di cuenta cuando yo comencé trabajando, mi primera experiencia en el área de reclutamiento fue en el sector de oil and gas. Fue en el sector de oil and gas. Y resulta que en ese sector no, es difícil que tú te metas sin conocer en el sector de oil and gas. Más como fue hace años, ya se me está olvidando muchas cosas. Pero necesitas tener unas competencias, un conocimiento mucho más a profundidad en el sector y en el tipo de cargos, porque los cargos que se buscan son muy especializados, muy especializados. Entonces tú tienes que, te va a ocurrir, no nos ocurría, me ocurrió mucho, de que me pedían un profesional con unas competencias que tuviese que manejar una maquinaria muy específica y yo tenía que mover cielo y tierra para encontrar a esa persona. Pero lo que marcaba la diferencia era la experiencia que tenía. Entonces, para hacer ese cambio a recursos humanos de IT, necesitas ver qué tantas competencias o qué tanto dominio necesitas tener para empezar quizás como junior, para ir adquiriendo experiencia. Pero ahora tienes 10 años de experiencia, eso puede ser interesante. Con responsabilidad de selección en recursos humanos, es decir, sí tienes experiencia contratando, pero no de IT. Pero sí puede. Selección de IT. Depende, creo que estás en Bolivia, ¿no? Tendríamos que ver, pero no lo creo, no lo veo muy complicado, a menos de que sean cargos de IT muy especializados, pero no creo que sea muy complicado. Puedes explicar lo mismo que he explicado en esta presentación, Carla. No lo veo muy complicado. Hay cargos de contratación que sí tienen muchas más barreras para tú poder manejarte en ese sector, pero no creo que en este en particular sea. No creo ahora. Eso es de mi perspectiva. Lo que va a marcar la diferencia es, de nuevo, la misma respuesta, que tú vayas allá e investigues las vacantes de empleo y que están pidiendo para reclutadores de IT. O sea, reclutadores, ¿qué están pidiendo? Y en función a esto tú ves qué posibilidad hay, pero no lo veo muy complicado, sí tenemos oportunidad. Alejandro Figurado nos dice, con este comentario, habría de recibir un poco de capacitación en Data Analyst. De nuevo, es que si yo fuese especialista en análisis de data, sí, análisis de data, que por cierto voy a estudiar, eso es una certificación que quiero sacar, pero yo te diría sí o no, pero no lo sé. La única forma de saberlo, Alejandra, es que tú busques vacantes de empleo o busques, de hecho, desde LinkedIn, tú puedes buscar a personas que sean analistas de datos en una empresa, en un banco, por ejemplo. Ves qué haces, cuáles son sus funciones. Busca vacantes de empleo, algo que te permita saber más o menos qué competencias están pidiendo y así es donde tú tienes un margen de algo en concreto para saber si es posible o no o qué tanta preparación necesitas. Porque puede ocurrir de que solamente necesitas una certificación porque todo lo demás lo sabes y perfecto, es una cuestión de unos meses de estudiarlo, de adquirir esos conocimientos y ya lanzarte. Pero si no es, entonces necesitas ver cuál puede ser el peldaño que te va a llevar a lo más cercano para ese cargo. El Yeser, saludo, creo que el Yeser estuvo conectado ayer. Soy ingeniero industrial y tengo 9 años de experiencia en la industria textil. Déjame ver cómo voy, ya ha pasado la hora. Ya me quedarán 2 preguntas para responder. El Yeser Paz. Soy ingeniero industrial y tengo 9 años de experiencia en industria textil como jefe de departamento de trabajo, procesos e inventarios y producción. Quiero cambiar el sector retail en ventas sin experiencia en ese sector. Ok, 9 años de experiencia, textil como jefe de departamento de trabajo. O sea, vas a cambiar de sector y vas a cambiar de área. Eso sí es complejo. Lo mejor es que tú intentes cambiar de sector manteniéndote en la misma área y en el mismo cargo. Siempre y cuando tú veas qué tanto de diferente hay entre un sector y el otro. Porque si vas a cambiar de sector, aparte de tener una barrera, vas a tener otra que es porque te dedicarías en otra área. Esto sí es complicado, esto sí que es más complicado de hacer. O sea, busca un sector lo más afín y busca que sea un área que esté dentro de lo que te desempeñabas, que es lo más fácil. Ya cuando entres en la empresa, cambia de área. Pero hacer este cambio es complicado. ¿Que sí se puede? Sí, pero la cantidad de barreras que tú tienes que superar es inmensa y las probabilidades se reducen. Espero que esto te pueda orientar.
José Iñaki, saludos, José. ¿Puede una maestría cuyo tema es el área de microbiología facilitar la búsqueda de trabajo en dicho sector? Es un tema que involucra más de una disciplina ingenieril. Una maestría cuyo tema es el área de microbiología. Mira, los estudios de posgrado suelen ser un plus, suele ser algo que suele ser algo que te da una serie de competencias para llegar a otro nivel, pero no es un sustituto. No es un sustituto. Hay varias cosas. A ver, que estoy recibiendo una llamada para quitar esto. Yo utilizo la cámara. Necesitas ver si para el cargo que te interesa estar haciendo una maestría en esa área y si lo que tú has adquirido en tu experiencia previa se complementa con lo que tú vas a postular. Si es así, ve de frente, ve de frente. Si no, reevalúa qué cargo. O sea, reevalúa, porque no sé, tendría que ver, Iñaki. No recuerdo lo de currículum. Una maestría cuyo tema es el del área de microbiología, facilitar la búsqueda de trabajo. O sea, los estudios de posgrado, llámese maestría, MBA, diplomado, certificación, es un plus, pero no deja de ser un complemento. O sea, supongamos, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que para contratar a un jefe de microbiología, yo no voy a contratar o sea, una farmacéutica, jefe de microbiología. La empresa no va a contratar a alguien como jefe, a alguien que no tenga el conocimiento al menos en el área. Necesita haber un mínimo, para que la persona entienda qué está haciendo allí, entienda qué decisiones son las que tiene que tomar. Cuando ya lo sepa, oye, la maestría en microbiología va a ser un plus para que tenga un conocimiento un poco más profundo. Pero ahí es donde entra o sea, la maestría o el posgrado o el diplomado es un conocimiento específico, un poco conocimiento con el que tú te apalancas, pero ya debes tener unas competencias bien definidas antes de eso. De hecho, lo más recomendable para tomar un MBA es cuando ya tú tengas algo de experiencia, unos 3 o unos 5 años en tu área, y el MBA te va a permitir subir de posición. Es decir, de repente eres jefe de marketing, quieras subir a gerente de marketing, pero están pidiendo el MBA porque el MBA te va a dar los conocimientos a nivel de gestión de negocio que te hacen falta, pero ya tú todo lo demás lo tienes. ¿Por qué? Porque ese MBA es un complemento. Entonces, habrá que ver esto. Listo. José me dice, buen día, correcto, el sector está creciendo y he leído en varios artículos que son pocos los profesionales capacitados. Hay instituciones que ofrecen cursos para este cargo. En mi anterior trabajo analizaba datos, registros de equipos y hacer presentaciones de los performances de estos. Por eso el interés por la afinidad de algunas funciones. Qué bueno, José, muchísimas gracias. Y bueno, ha terminado el streaming. Ha sido un verdadero gusto que puedas compartir este paso con nosotros. Y pues hasta la próxima. Recuerda, los 3 puntos claves que he presentado en esta presentación, la redundancia. Si no, si estás conectándote ahora, no pasa nada. Tan pronto lo termines, empezar desde cero y vas a escuchar todas las recomendaciones que he mencionado a lo largo de esta presentación. Y bueno,